Hoy es la penúltima reunión, clase, entonces voy a trabajar en esta reunión sobre un proyecto que estamos haciendo para entregar, si Dios quiere, mañana a un cliente. Y entonces creo que es una buena oportunidad de recorrer varias cositas diferentes al mismo tiempo. Entonces, esto que voy a hacer está siendo lo vamos a hacer en el estimado real. Esta es la misma planilla que ustedes tienen. O sea que es todo lo mismo que ustedes han estado trabajando, no cambia nada. Entonces vamos a tratar de hacer unos cuantos items, tantos como podamos hacer en esta hora. Seguramente vamos a tratar de ver cosas que no hemos visto hasta el momento para seguir agregando items al menú de cosas que hemos cubierto en este curso. Y bueno, y se me ocurre que este Vanity es un buen primer ejemplo. Vamos a empezar por acá. Esto está en la hoja I352. Vamos a ir ahí. 352. Aquí entonces tenemos un Vanity que está compuesto por un countertop que va a ser de piedra y un gabinete con 3 cajones, podemos decir, que va a ser de SS2, que es pintado. Eso lo vemos aquí en sección. Acá un poco se confunde porque PF11 es un wall mounted toilet, que en realidad es esto y se vería como proyectado de alguna forma en esta vista lateral. Pero entonces acá vamos a tener dos elementos. El countertop de piedra con este apron de 7 pulgadas y el gabinete con 3 floating vanity with 3 equal space drawers. O sea, son 3 cajones. Bien. Podemos pensarlo. Me imagino que esto lo podemos resolver acá mismo, no hace falta ir al CAD. Tenemos básicamente una caja, vamos a hacerla medio 3D, que tiene 5 pies de ancho, que son 60 pulgadas. Tiene ese apron de 7. Y después de profundidad va a tener 24. Eso quiere decir que vamos a tener algo aquí, más o menos así. Y después un lateral aquí también. Entonces, esto va a estar forrado de piedra. Por acá va a haber un zinc, que no sabemos muy bien dónde, pero ahí hay un zinc. Entonces, la manera que vamos a instalar esto, tenemos apoyo en 2 paredes. O sea que si nosotros pensamos que esto es el vanity terminado, el material es de piedra, perfecto. Ahora, si pensamos que esto es plywood, una caja de plywood, que va a estar instalada a la pared y que va a recibir la piedra, pues eso es como lo vamos a hacer. La única diferencia es las medidas. Quiere decir que si el vanity terminado va a tener 60, contra un lado va a estar contra la pared. Quiere decir que no vamos a tener piedra en este costado, así que no hay que descontarle nada. De este lado hay que contarle el espesor de la piedra más quizás un 16, un octavo para el glue que se utilice. Pero podemos decir a los efectos de la estimación que vamos a describir la caja de plywood del mismo tamaño que la piedra. 60 de ancho, 7 de altura, 24 de profundidad. Y ese es nuestro primer elemento para este vanity. Entonces 60, 7, 24. Vamos a poner acá, antes de olvidarnos, 60 wide por 7 de altura por 24 deep. Y esto va a ser un plywood box to be installed
on wall and to receive stone countertop, C-top, an apron. Eso lo podemos calcular por pie cuadrado. Ahora, esa caja, vamos a calcularla como 1 each y el cálculo de los pies cuadrados lo vamos a hacer afuera cuando hagamos el precio. Quizás hoy en este ejercicio no hagamos el precio, quizás hagamos la parte de la descripción y la parte de desarrollar la descripción de los elementos pensando en sus componentes. Entonces, esto sería categoría, podríamos decir que es un build out. Manufacturer va a ser custom. Código va a ser ply 01 core. Plywood finish no va a tener. Detalle no tenemos. En este subtítulo podríamos decir que estamos describiendo el countertop. Plywood box to be installed on wall and to receive a stone countertop and apron. Bien. Sobre ese, bueno, podríamos pensar que de este lado va a estar agarrado a la pared, de este lado va a estar agarrado a la pared. El único lado que nos queda un poco vulnerable es aquí. Y acá podríamos pensar en que podemos poner un par de brackets. Uno bien contra el borde y el otro de repente a un lado del zinc. Entonces, esos brackets, vamos a usar un spec que tenemos aquí, que es este. Eso es, como el vanity tiene 24 de profundidad, vamos a elegir uno de 20, que es lo máximo, 20 de profundidad por 14 de altura. Entonces, ese bracket, acá dice que es 2,5 de ancho por medio thick. Eso quiere decir que esta pieza tiene 2,5 y el espesor del metal es de media pulgada, que es bien grueso. Y esta medida vale $63. O sea que podemos venir aquí, ir a hardware, bracket. Vamos a decir que elegimos el de 20 pulgadas long por 14 pulgadas height. Y esta es la medida del flange, que no es tan importante a los efectos de la descripción. Finish painted black. Bien, o sea que ese bracket cuesta 63. Aquí vamos a poner 63. Y es H04. O sea que aquí vamos a poner hardware H04 core metal finish painted. Detalle no tenemos. Medida 20 pulgadas de largo por 14 pulgadas de altura. Metal bracket, podríamos decir metal L bracket to be installed on full plywood backing. Full, vamos a llamarle in-wall plywood backing. Quiere decir que dentro de la pared va a estar, vamos a tener plywood dentro de la pared, entre los studs, por detrás del drywall, para que cuando atornillemos, nos atornillemos al drywall, al plywood, perdón. Entonces esto van a ser 2 each. Metal L bracket to be installed on full in-wall plywood backing. Ok. Ese es el hardware. Y ahora podríamos
describir la piedra. Entonces esto va a ser stone. Esta piedra dice que es SL3. Eso para nosotros es un porcelain de 110 por 48. Vamos a decir entonces el código SL3 core no aplica 110 por 48. Y aquí vamos a decir porcelain countertop with 7 inches high apron in front and right side of vanity. O sea que el apron va a dar la vuelta frente y a la derecha. Porcelain countertop with 7 inches high apron in front and right side of vanity. Esto dijimos que lo íbamos a separar en dos líneas. Esto va a ser material. Y esto lo vamos a calcular en slabs. Entonces, aquí sí de repente podemos venir acá y decir si esto tiene 110 por 48. Ese es mi slab. Y ahora yo sé que tengo una pieza de 60 por 24. Quiere decir que este va a ser mi top. Y después vamos a tener el apron de 7. Y bueno, aquí vamos a tener, podríamos decir que aquí vamos a tener otro apron. Podríamos dibujarlo así. Si el material fuera liso, no pasa nada. Porque no hay beta que tener en cuenta. Vamos a decir que esto lo vamos a separar un cuarto, que sería más o menos el espesor de la hoja de corte. Un cuarto. Entonces, si lo pensamos de esta manera, quizás nos convendría mover esta pieza para acá. Bueno, podemos decir que esto va a llevar medio slab. 60 y esto tiene 110. En realidad es un poco más de medio slab, porque si decimos que todo esto es desperdicio, vamos a precisar vamos a decir que precisamos medio slab a los efectos, medio slab. Entonces, el material, vamos a decir 0.5 slab. Aquí le tenemos que agregar una cifra después de la coma para que aparezca 0.5. Y como es singular, le vamos a hacer con la S. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para la fabricación. Y ahí lo vamos a calcular por pi cuadrado. Ok. Entonces esto va a ser igual a 60 por 24. Ese es el top. Más, podemos sumar el frente y la parte de atrás. 60 más 24 son 84. O sea, 84 por 7. Eso me cubre los dos aprons. Todo eso sumado me va a dar pulgadas cuadradas dividido 144. Y vamos a hacerlo por 1.1 para cubrirnos. Y por último vamos a hacerle roundup. Y aquí vamos a sacarle el decimal. Y esto va a ser square feet. Con eso terminamos esa
ese countertop. Tenemos el build out de plywood, el hardware, que son 2 brackets, la piedra material y la piedra fabricación. Ahora podríamos pasar a los gabinetes de abajo. Entonces vamos a hacer una división aquí. Y aquí vamos a copiar este subtítulo. Y lo vamos a llamar cabinets. Y ahí es bastante más fácil porque, vamos a mirarlo aquí, de qué es el top de ese cabinet. No sabemos. Pero sabemos que es todo SS2, que es pintado. Y arriba tiene como una tapa. Entonces, son cajones. Estoy pensando que podríamos pensar en que aquí vamos a tener, si esta es la pared y este es el piso, podemos decir que vamos a tener una tapa. Aquí vamos a tener el cajón. Y aquí vamos a tener el frente del cajón. Y esta tapa va a tapar, va a llegar va a quedar alineada con el frente del cajón. Podríamos hacerlo así. Aquí no vamos a necesitar, porque ¿por qué necesitamos brackets en el vanity? Porque la gente puede llegar a apoyarse, incluso a sentarse en este vanity, puede llegar a soportar un peso importante. Este gabinete no tiene ese peligro porque está debajo. O sea que alguien se podría parar aquí arriba, pero es poco probable, ¿no? O sea que esto lo podemos considerar como un upper cabinet de una cocina, o sea, es un gabinete colgado a la pared, no precisamos brackets para hacer eso. Entonces, esto lo vamos a pensar como que va a tener lo que hablamos en alguna de las clases, que es un Z-clip de plywood, que va a tener más o menos esta forma. Si esto es un gabinete y esto es una tapa aplicada por arriba, en realidad yo voy a tener aquí el techo del gabinete. Aquí vamos a tener el piso. Y aquí vamos a tener el backing. Y detrás de ese backing es donde van a estar estos Z-clips o French clips que los podemos fabricar de plywood de esta manera. Y con eso sería suficiente como para colgar este gabinete. Entonces lo vamos a describir como un gabinete solo con 3 cajones. Porque esto se puede fabricar de una sola, en un solo mueble. No necesitamos hacerlo en módulos porque no es tan grande para este tamaño de gabinete. Porque es bajito. Si fuera más alto, de repente lo dividimos. Pero como es bajito, esto tiene 12 pulgadas de altura, incluyendo la tapa, y 5. Podríamos decir que el cajón nuestro, o sea, el gabinete nuestro va a tener 9 1/4 de altura para que con la tapa de 3/4 termine en 10, perdón, esto no es 10, esto es 12. Leí mal. Entonces, nuestro cajón puede ser de 11 1/4 para que con la tapa de 3/4 termine en 12. Entonces, 11 1/4 de altura, 60 de ancho y 24 de profundidad. Vamos a decir 60 pulgadas de ancho por 11 1/4 de altura por 24 pulgadas de profundidad. Y esto va a ser, vamos a llamarle simplemente cabinet, porque no es ni un base cabinet ni un upper cabinet, sería un floating, podemos llamarlo floating cabinet, with 3 equal drawers. Y esto le vamos a poner uno each
porque podríamos calcular el costo en una calculadora. Aquí vamos a poner cabinets. Dijimos que el material es SS2. El core es MDF. Finish, painted, detail. ¿Por qué es MDF? Porque este cliente usa MDF. Para el build out no, es mejor usar plywood, es más resistente, pero para los paneles finish, este cliente usa MDF. Entonces tenemos floating cabinet with 3 equal drawers. Bueno, ahí habría que calcular todos los costos en una calculadora. Y luego que nos faltaría, es decir, estos partes de cabinets también. Va a ser el mismo finish, MDF, painted. La medida va a ser 60 pulgadas de ancho por 24 de profundidad por 3/4 thickness. Y esto vamos a llamarle finish panel to be installed over floating cabinet. Y esto lo vamos a calcular por pie cuadrado. Entonces es igual a 60 por 24 dividido 144 por 1.1. Round up. Square feet. Y ahí tenemos descrito esos cajones. Esto no tiene tiradores. La sección no especifica ningún tipo de hardware para abrir ese cajón. Entonces yo simplemente diría, en NIC, por ejemplo, pondría cabinet pulls o finger pull. Ni pulls, ni finger pull hardware. Y acá en remarks vamos a poner una nota que diga clarify, we need clarification on cabinet pulls, finger. Vamos a decir, we need cabinet pulls specs. Ya está. Y si dicen, no lleva pull, lleva finger pull. Ok. Igualmente necesitamos que nos digan. O sea, cabinet pull, finger pulls no están incluidos. Necesitamos eso. Bueno, podemos decir también que el sink no está incluido, que el faucet no está incluido. Ahí vamos a poner sink, plumbing, fixtures and installation. Eso simplemente sink, faucet. Podríamos decir mirror, podríamos decir toilet, pero bueno, lo que queremos decir es en realidad lo que está dentro de nuestro millwork, quiere decir lo que está tocando nuestro millwork. Hay un sink ahí. Es obvio que no es nuestro, pero es mejor decirlo que quede la duda. Entonces, por eso lo ponemos. Todo lo demás no está tocando nuestro millwork, entonces ya es menos probable que haya confusión. Entonces, esto podemos decir que está terminada la descripción. Podemos pasar a otra serie. Estos son gabinetes. Me parece que este no tiene mucha dificultad, solo es una plataforma. Vamos a mirarlo acá. Esto está en la 355. O sea que tiene una plataforma, 2 gabinetes de una puerta, un gabinete de 2 puertas, un storage cabinet, fillers contra las paredes, un filler arriba para cerrar,
Y este gabinete debería tener un finish panel aquí, para que, porque este canto se va a ver, este lado del gabinete se va a ver. Y ahí tenemos dos formas de hacerlo. Una es que el panel del gabinete esté laminado o terminado con ese mismo finish, porque, por ejemplo, podemos hacer el gabinete blanco, pero de repente el lateral necesita verse, no sé, pintado de un color cremita, diferente al color del plástico laminado de la caja. Entonces, o podemos pintar ese lateral de la caja, lo cual es un poquito complicado porque tenés un cajón de un material que ni siquiera es óptimo para recibir la pintura. Entonces, por eso es que la mayoría de las veces vamos a pensar en paneles finish que van a estar aplicados sobre la caja. Si esta es la caja y este es su interior, ese panel finish va a venir por fuera y se va a aplicar para tapar ese lateral y darle el finish que queremos que tenga. Este panel se llama finish panel y lo vamos a calcular por pie cuadrado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos esta descripción. Pero por lo demás, no tiene mucha ciencia. Este tiene demasiada ciencia. Son unos estantes que están atravesados por una barra de brass, creo. Y esto hay que ver cómo realmente se va a hacer, porque no es, esto como está dibujado, no funciona. Em, Half inch thick, 10 inches high, shells and rods, metal brass. No sé, acá cuando atravesamos el estante con un rod de brass, debería haber algo que se agarre al estante por arriba y por debajo, algún tipo de flange. O sea, que esto es algo que hay que resolverlo primero técnicamente, ver cuál es el rod que se va a utilizar, cuál es el hardware que se va a utilizar para que esto mantenga el estante en la posición que se desea y recién después podríamos pensar en calcular precios, porque primero tenemos que saber cómo se va a hacer y acá no está explicado, entonces eso está un poquito on hold. Vamos a seguir viendo aquí qué tenemos. Bueno, puertas, esto es un poco lo que ya vimos. Están todas las descripciones, hay que poner precio de la puerta, precio de instalación, precio finish y queda listo. Vamos a ir por arriba. Estos son gabinetes. Gabinetes. Ok, este vanity vamos a hacer, que parece simple, pero tiene su shade. Bueno, vamos a hacerlo acá. Esto está hecho. Vamos a revisarlo y a ver si estamos bien, porque ya está hecho, pero vamos a revisarlo. Este vanity tiene una plataforma. Acá tenemos esa situación que hablamos de que necesito que los dos laterales de ese gabinete estén terminados con el mismo finish que las puertas o que los frentes de cajón, ¿verdad? Entonces, o pinto o lamino esos laterales o los laterales del cajón de un solo lado, porque el interior va a ser de otro finish, lo cual es poco práctico, o le aplico un panel a cada lado. Entonces, vamos a mirar estos dibujos. Están en la hoja 303. Entonces, nosotros vamos a pensar que si este es mi gabinete con los cajones, aquí voy a tener el frente cajón. Bueno, al agregarle un finish panel, tenemos que tener en cuenta de que el frente cajón tiene que tapar ese finish panel también. Entonces sería algo así. Y aquí adentro estaría el gabinete. Tendríamos un lateral, otro lateral, el backing, y aquí adentro tendríamos el cajón. Entonces, a esta medida, lo que tenemos que hacer es, a los efectos de la descripción,
restarle 3/4 a cada lado, que van a ser los finish panels, y vamos a decir entonces que acá dice 24. 24 dividido menos 1,5 son 22,5. O sea que tenemos 22,5 de ancho por 29 de alto. El gabinete, vamos a decir que es de 22,5 de ancho por 29 y 18 de profundidad. Aquí está. Ok. Entonces, la plataforma va a tener los 24 pulgadas de ancho. Entonces, la plataforma 24 por 4 por 15 está recesada a 3 pulgadas. Ahora, si hacemos esa plataforma de esa manera, de costado, estaríamos viendo el finish panel, y esto es como en vista de lateral, y después el toe kick. O sea que estaríamos viendo esta línea. Podría ser así. La única condición es que, o sea, podríamos ver esta línea, no sería un problema. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que el toe kick pegue la vuelta y cubra también los laterales. Entonces, si tenemos 24 de ancho y 18 de profundidad, vamos a tener un toe kick de 24 más 18 pulgadas deep más 18 pulgadas deep. Eso completa la medida, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es dejar simplemente 4 de ancho por 3 de cuartos de espesor y poner esa cantidad acá. O sea que 24, vamos a empezar de nuevo la fórmula, 20, paréntesis, 24 más 18 más 18, esos son los 3 lados donde voy a tener toe kick. Esa suma por 4, que es la altura. Esos son pulgadas cuadradas. Eso lo vamos a dividir. Bueno, toqué algo que no quería tocar. ¿No, acá? Sí. Ok, vamos de nuevo. Igual, 24 más 18 más 18. Esas son las 3 partes del toe kick. Por 4. Esa es la altura. Me da pulgadas cuadradas. Dividido 144. Me da pi cuadrados. Por 1.1. Le agrega un 10% de desperdicio. Y por último, round up, me da un número entero. O sea que 2 pi cuadrados de toe kick. Plywood platform. Bueno, el plywood platform va a ser de plywood. 24 por 4 por 15. El toe kick va a ser de MDF. 4 por 3 cuartos. Aquí lo tenemos cuantificado. El gabinete, dijimos que va a ser, bueno, el toe kick también va a ser stain. Después el gabinete va a ser de 22,5 por 29 por 18. Base cabinet with 2 drawers. Ahí hay un tema, ¿verdad? Porque en realidad acá que dice wood veneer, vanity, concealed finger pull, hardware brass. Que ahí hay un hardware también. O sea, esta separación y esta separación es un finger pull de brass. Lo que estoy pensando es que si esto es un cajón y tenemos un sink ahí, eh, la única opción quizás posible es que ese cajón sea muy chatito aquí. Pero eso no lo vamos a saber porque aquí hay un P-trap, está el desagüe. Entonces es probable que esta pieza entera sea un fixed panel y no un cajón. O sea que yo lo describiría, es más, lo pondría como un remark aquí. 1,
top drawer needs to be a fixed panel to accommodate sink and P-trap. Aquí vamos a ya poner sink, faucet, plumbing, fixtures and installation. Es lo mismo, plumbing, fixture and installation incluye sink and faucet, pero para ser redundantes lo pongo así y aparte pongo esto por si queda algo suelto que esté abarcado en esta frase, en esas palabras. So, ahí en realidad va a ser un base cabinet with one apron and one drawer. Porque de nuevo, la parte de arriba no va a tener espacio para poner un cajón. Va a ser más bien un fixed panel. Que va a parecer que es un cajón, pero no lo va a ser. Stain, ok, hardware, H02. Ok, acá le pusimos black, pero en realidad es brass. Bueno, vamos a dejarlo como lo tenemos en black y después se verá cómo lo... Esto en realidad va a ser brass. Y por lo tanto este código vamos a decir que es XX porque todavía no sabemos qué es. Pero va a ser un finger pull aluminum to be installed on each door top side. Quantity 2. Está bien, porque este aunque sea un fixed panel va a llevar también ese mismo perfil para que parezca un cajón. Así que eso tiene 2 pies, más o menos, 22,5, pero a los efectos de la calculación estamos bien. Bien, 5 pies lineales podemos decir que tenemos. El countertop tenemos material, que eso es 24 por 24. Si vamos acá, bueno, primero vamos a ver qué material es. SL1. SL1 es quartz, 120 por 56. So, podríamos hacer lo mismo. Vamos a dejarlo. Bueno, el 24 por 24 dijimos. 24 por 24. Y no tiene un regrueso, o sea, eso seguramente sea polish, con los cantos pulidos y nada más. O sea que eso es todo lo que vamos a utilizar. ¿Cuánto es esto de un slab? Podríamos decir que es 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 10, un décimo de slab, o sea, 0.1 slab, ¿ok? 0.1 slab, eso es lo que es. Y aquí, acá en realidad no va a ser 1,5 porque vemos que no tiene regrueso, va a ser 3/4 de pulgada. Y acá va a ser 3/4 de pulgada, fabricación, vamos a decir igual 24 por 24. Vamos a sumarle por 1.1. Bueno, en realidad vamos a hacer dividido 144 primero, después por 1.1 y vamos a hacerle round up. 5 square foot. Bien. Ok, faltaría definir esto, conseguir un spec o preguntarle al cliente qué quiere usar para ponerlo. Y ese ítem ya estaría listo. Vamos a hacer esta que es. Esta acá también, es esta. O sea que estas son solamente los estantes con las 2 puertas por delante. Bien.
Describimos un estante y tenemos todos los estantes. Describimos las puertas y ya terminamos el scope. Acá dice BP1. Eso quiere decir que esa pared va a tener determinación Venetian plaster. So, eso no es nuestro. Y estos son shelf de metal en color bronce. Eso para nosotros va a ser laminado porque, y dice de 1 pulgada. Bueno, hay un par de formas de hacerlo. Y esto yo ya lo consulté, entonces ya sé cómo lo vamos a describir. Una de las maneras de hacerlo sería, como ya hemos visto, vamos a pensar, si esta es la pared, vamos a hacer un estante que sea quizás un poquito más ancho y vamos a hacer la estructura como de paneles y vamos a dejar un espacio libre al medio para poder meterle un bracket quizás adentro, ¿no? Un bracket que esté agarrado a la pared como vimos ayer. Esa es una manera, pero el problema de eso es que llevaría muchísimos brackets, sería bastante caro y difícil de armar, porque todo tiene que estar a nivel y qué sé yo. Y después se insertarían estos shelves. Lo que yo hablé y me dijeron es que aquí va a haber un full plywood backing por dentro de la pared, al cual no vamos a poder agarrar. Y después esos estantes se van a construir como una T de esta manera. Quiere decir que cuando esto todavía no se instaló, está separado, eso nos permite agarrarnos desde aquí, o sea, que agarramos esa pieza bien, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? Hay que encastrarlo lo mejor, lo más fuerte posible. No sé bien cuál es el método, pero eh, estas dos piezas se pueden encastrar aparte y después se instalan sobre ese plywood backing varias, o sea, todas las que hagan falta, ¿verdad? Así. Vamos a hacer algo acá. Y por último, lo que hacen es ponerle drywall por arriba. O sea que aquí van a hacer algún tipo de blocking para rellenar ahí y apoyar o ponerle, quizás le pongan furring de metal para recostar el drywall. Y entonces al hacerlo de esta manera, toda la estructura que se hizo para agarrar esos estantes va a quedar escondida detrás del drywall. Eso lo que significa es que vamos a tener que agregarle un poco de profundidad para que cuando quede tapado se vea lo que necesitamos ver. Y esa medida la tenemos aquí, dice 12 inches deep. Y si pensamos que el drywall tiene 5 octavos y esto tiene 3/4, o sea, es 1/4, 1/8, 1/8 más. O sea que todo esto va a tener 13/8. Y quizás esto aquí podemos decir que va a tener 6, 7 pulgadas. Vamos a pensar en 3 pulgadas a cada lado más o menos, y esto tiene 3/4, serían 6, 3/4, pero para redondearlo podemos hacer de 7. Entonces ahora tenemos el elemento identificado y ahora lo podemos describir. Entonces tenemos 84/94. Vamos a medirlo para confirmar. Media pulgada. Estamos bien. O sea que 94 de ancho por 13/8 de profundidad por 3/4 de espesor.
94, vamos a decir 94 redondo, 94 pulgadas de largo o de width por 13 un octavo, vamos a decir 13 pulgadas deep por... ellos piden una pulgada, vamos a usar una pulgada porque si bien no es el material más estándar, porque siempre usamos 3/4, hay de una pulgada y en este caso la pieza se va a beneficiar de tener un cuartito más de alma para darle más rigidez a ese estante. Entonces aquí vamos a decir, esto va a ser un laminado de bronce, una lámina de metal bronce, y lo tenemos creado por aquí. Va a ser un plástico laminado brass. Vamos a decir que entonces va a ser PL2. O sea que el código es PL2. El core va a ser MDF. Finish no aplica. Esa es la medida. La categoría podríamos decir shelving. Entonces, laminated brass. Podríamos decir T-shaped shelf to be installed on plywood, full plywood backing. Y ahí ya podemos decir que el plywood backing es NIC. A veces pueden pedir que lo instalemos nosotros, pero eso se hace cuando la pared está abierta, se hace bastante antes en el proceso de la construcción. Entonces, a veces es mejor decir dónde necesitamos backing y que el contratista de drywall lo haga antes de cerrar la pared. Eso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estantes. 6, y vamos a decir each. Seguramente podríamos hacer una calculadora para saber el costo del material. O podríamos calcularlo por fuera en un cuaderno y poner el costo aquí. ¿Por qué no lo ponemos, no lo calculamos? Porque la parte de atrás va a ser plywood raw y la parte de adelante va a ser un MDF laminado con ese sheet metal de ambos lados y también del canto. O sea, son dos materiales diferentes. Capaz que mejor hacerlo como calculadora para poder usar dos materiales diferentes. Incluso si lo hacemos a mano, lo podemos calcular. Pero bueno, ese es el shelving. Tenemos 6 líneas de shelves de estas características. Lo único que falta agregar es esta puerta. Esto es puerta de vidrio, cut to clear glass door, equal space, lockable hardware. De brass quiere decir que hay un lock. Aluminum frame, brush brass, el finish. Entiendo entonces que esto es un swing door. Pero es un sistema, lo tenemos que pensar como un sistema. Entonces vamos a describir, lo voy a mover para poder mirar las notas a la misma vez. Esto vamos a llamarle, ¿esto qué sería? Esto le llaman Product Display Unit. Eso es lo que es. Y estos son los shelves. Y podríamos crear una división, aunque sea tan chiquita el scope. Control C y acá poner doors. Aquí vamos a poner glass doors. Manufacturer no sabemos. Código. Esto todavía no sabemos. Vamos a dejarlo detalle. Las medidas 84, 94 de ancho por 120 de altura. Es un montón. Esa es la medida. Y aquí vamos a decir
glass, double glass swing door system with aluminum frame brush finish and 1/2 inch thick cut to clear glass. Double glass swing door system with aluminum frame brush finish and 1/2 inch cut to clear glass. Perfecto. 1 each, porque eso de nuevo no lo vamos a poder hacer nosotros. Vamos a tener que, alguien nos tiene que dar un precio de cuánto cobrar eso. Y podríamos agregar, en realidad podríamos agregar el hardware aparte, pero como no es nuestro, esto lo vamos a comprar, lo vamos a subcontratar en el mejor de los casos. Podemos decir que va a venir con el lock. Entonces aquí podemos agregarle swing door system with aluminum frame, tarara, cut clear glass, and lockable hardware. Y entre paréntesis, brass. 1 each. Y eso es la descripción de este ítem. Esto lo podemos calcular y esto lo tenemos que subcontratar y por lo tanto vamos a pedir un precio y que nos digan cuánto nos cuesta a nosotros y a eso nosotros le pondremos un margen. Y quedó listo ese ítem.